Este espacio surge de la necesidad de comunicar, de querer expresar ideas, contar anécdotas de vida, entender por qué pasan algunas cosas y quizás encontrar en estas charlas una respuesta a situaciones de vida. La idea es desahogarnos y debatir más a fondo con conocidos, amistades, familiares y expertos en algunos temas de vida. Hablar sobre cosas que nos gustan y que no nos gusta tanto. Con este podcast los invito a que recuerden tantos momentos de su propia historia, a que se conozcan más a fondo, resolvamos dudas charlando y podamos enriquecernos con más información. Así que bienvenidos a Soltando Historias. Hola, bendiciones. Este podcast se graba en Miami, Florida y para todo el mundo. 2 veces al mes. Lo pueden escuchar las veces que quieran, compartirlo y es totalmente gratis. Estoy muy emocionada de poder compartir contigo este tema que preparé con mucho cariño. Y así que acompáñenme a un nuevo episodio de Soltando Historias. ¿Cómo están? Soy Luz Mariela, la Rolita en Miami. Y antes de empezar con el tema de hoy, les quiero compartir esta frase. No te rindas, debemos seguir luchando. Y esta frase es porque hoy decidí empezar mis temas de podcast hablando de algo que nos ha tocado vivir a todos. Tristemente una situación que nadie esperaba y que nos tomó por sorpresa al mundo entero. Hoy hablaré de este terrible virus que creo que así como yo odiamos todos, y es la pandemia del COVID-19 y sus variantes. Hay mucha información sobre el COVID. Llevamos más de 1 año y medio en un sube y baja de emociones, de preocupación al ver tantas noticias, tantas muertes, tanto peligro de contagios. Ha sido en mi caso, y quizás en el de muchos, la peor situación de vida. Han sido muchos cambios. Hay personas a las que su vida les dio un giro total. Hay personas que los cambios les ha servido, como por ejemplo los que tuvieron que trabajar desde casa y pudieron compartir más con sus familiares, especialmente con sus hijos. Como hay otros que quedaron literalmente en la calle. Esta pandemia golpeó la sociedad, la economía, el comercio, el turismo, el deporte, el estudio y obviamente golpeó duramente la salud, la vida. Al principio nadie entendía nada y todos estábamos asustados. Después tuvimos que empezar a acomodarnos, a cambiar hábitos, a alejarnos de los demás, de nuestros propios seres queridos, a quedarnos encerrados en nuestra casa donde normalmente no estábamos tan acostumbrados a estar tanto tiempo. Bueno, por lo menos yo no. Después, algo que me impactó en este proceso viendo la pandemia, que empecé a ver en la televisión, en las noticias, fue cuando empezaron a mostrar que los animales estaban saliendo de su hábitat a caminar en las calles, que el aire se estaba empezando a limpiar, que los ríos se estaban aclarando y se da uno cuenta el daño tan grande que estamos acostumbrados a hacerle al planeta. Pues al final este encierro humano sirvió para un respiro de la tierra. ¡Qué locura! Wow. Yo personalmente siempre sentí temor. Y aunque me hubiera gustado quedarme en casa, a mí sí me tocó salir a trabajar todo el tiempo. Pues yo trabajaba en el aeropuerto y aunque cerraron casi el 90% de todo el aeropuerto, la compañía donde yo trabajaba no cerró y seguí en mi turno de noche. Claro, con todos los protocolos sanitarios que tocaba, haciendo lo mejor posible para cuidarme y aún así viendo cómo algunas compañías aprovechaban esta pandemia para crecer, así como por variar los ricos más ricos y los pobres muriendo.
También hubo un tiempo donde la gente no creía, donde decían que lo que mostraban las noticias de tantas muertes era falso, que solo querían manipularnos, controlarnos, el gobierno quería encerrarnos. Y se escuchaba bueno, yo lo escuché muchas veces de mucha gente, yo no conozco a nadie que le haya dado el COVID o que se haya muerto por eso. O sea, entre comillas, tenía que morirse alguien al lado tuyo, o un vecino, o un amigo, o un familiar, para que creyeras, para que la gente creyera. ¡Qué increíble! Yo honestamente siempre creí. ¿Y al final qué pasó? Se empezaron a enfermar los conocidos, los vecinos, los amigos, la familia. Ahí sí se cayó el mito de que este virus no existía. Ahí sí empezaron muchos a creer, a tener temor. Qué increíble que tenemos que llegar al límite de ver y quizás vivirlo para creerlo. Algo para reflexionar, pienso yo. En todo el 2020 trabajando en el aeropuerto nunca me contagié, por suerte, a pesar de que estaba en alto riesgo, y sin embargo a principios de este año, adivinen qué, no me salvé de ser una víctima más de este virus. Mi hija y yo nos contagiamos al mismo tiempo y tuvimos que estar en cuarentena, encerraditas en casa. Y gracias a Dios no tuve que ver a mi hija mal. A ella le dio como si fuera una gripa normal, nada grave, qué bueno. Pero a mí sí me dio duro. Bueno, no tan grave de estar en un hospital y terminar entubada como tantos, no. Pero sí pasé días muy feos, especialmente unos días donde la fiebre me hacía voltear los ojos, donde no tenía fuerzas y mi cuerpo me ganaba, con mi cabeza queriéndose explotar, sin gusto ni olfato, como si me hubiera pasado un tractor encima, haciendo algunas veces esfuerzos para respirar mejor, durmiendo poco, a veces durmiendo mucho. Wow, yo me asusté tanto que como pude escribí algunas cartas, ¿sí? Escribí 2 cartas largas de despedida. Recuerdo que escribí una para mi hija y una para mi mamá. Tenía tanto miedo que pensé que me iba a morir. De verdad que yo decía, wow, tantos años viviendo situaciones, habiéndome enfermado de otras cosas, bueno, y llevar tantos años en este país y que venga un virus y me mate, Dios, no. Tenía mucho miedo. Al vivirlo pude entender más lo mal que se siente, lo que la gente decía. Y no es solo el malestar físico para quien se enferma, sino el terrible daño psicológico, no solo para uno, sino para la familia, para esos familiares y amigos que están a la espera de que uno se mejore. Y ahí aprendí a ser más empática, sí, más, a valorar más la vida. Yo me sentí tan débil que me di cuenta de lo frágil que es nuestra vida, que se puede acabar en un segundo. Yo había estado enferma en mi pasado, cuando me dio el flu o la influenza. Estuve en mi cama muy enferma. Recuerdo que inclusive estábamos en festividades, fueron días feos. Y algunas otras cosas, como la varicela cuando era niña, y bueno, otras. Pero lo que sentí con el COVID-19 honestamente fue la peor enfermedad que haya tenido en mi vida hasta ahora. Gracias a Dios estoy aquí y puedo soltarles esta historia, aunque todavía después de meses no me he recuperado del todo. Mi olfato no está al 100% y mi energía bajó. Ahora me canso más fácil y eso se notó mucho después de este virus. Y sé de algunas personas que perdieron algo de memoria, que tienen dolores de cabeza crónicos. Algunas personas se les activó algunos puntos de salud, como los que sufren de rinitis, de bronquitis y bueno, etcétera. ¡Qué duro!
Les cuento que mi madre tuvo COVID 2 veces. Me imagino que el COVID-19 y después una de las variantes, no sé. Por suerte logró superarlos, pero también pasando por etapas difíciles. Y puedo decir que aunque quedaron secuelas para ella y para mí, nos salvamos. Aquí estamos. Porque fueron muchos seres humanos los que no lo lograron. Muchos amigos, muchos familiares y tanta humanidad que se fue. Los que este virus les apagó su vida y dejaron un hueco muy grande, y no solo porque murieron, sino porque sus familias no pudieron despedirlos de la manera que estamos acostumbrados. No pudieron darles un último adiós. A los que no les ha dado este virus, por favor, cuídense. No bajen la guardia. Cuídense. Toda esta situación me ha dejado muchas enseñanzas. No sé si a ustedes también, según los cambios que han tenido que hacer y lo que han tenido que vivir en sus familias, con sus amistades, en sus trabajos o en su vida personal. Solo tratemos de reflexionar un poco sobre lo sucedido y que sigue pasando, porque seguimos viviendo esta pandemia, ahora con sus variantes. Yo sé que hay muchas personas que no creen en la vacuna. Y la verdad, independientemente de sus teorías sobre esto, les puedo decir que hay que hacer un pequeño recorderis del pasado, de nuestro pasado personal. Porque yo recuerdo que a mí me han puesto muchísimas vacunas desde bebé. Y les cuento la anécdota de que cuando yo estaba en mi proceso de venir a este país, algo que me pidieron, y yo creo que esto le pasa a todos, fue mi carnet de vacunas. Y mi mamá no lo tenía, yo tampoco lo tenía. Así que al final resulté poniéndome 11 vacunas, entre vacunas nuevas y refuerzos de algunas que necesitaba la segunda dosis. En el lapso de una semana, para cubrir con todos los requerimientos de mis papeles. En una semana me puse 11 vacunas. Así que en mi caso personal, definitivamente estoy lista para unas cuantas vacunas más. Y les cuento que después de tener la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, tanto físicamente como psicológicamente, que de verdad es importante que uno se las crea, me siento mejor. Y me lo creo, y me siento mejor. Siento que estoy más fuerte, más inmune, y que si me vuelve a dar el COVID será más leve. Inclusive puedo decir que he estado cerca de personas con el virus y he salido negativa. Hace muy poco estuve en una reunión. Después de esa reunión recibí una llamada de una de ellas y me dijo: varias personas de acá tenían el virus, salieron positivos, hasta el test. Yo me aislé, me hice el test y esperé el resultado y negativa. Así que yo sí creo, yo sí le tengo fe a la vacuna. Pongámosle lógica a la situación y pongamos en una balanza los pro y los contra que te hacen dudar. Esto es para los que no quieren, no creen. Los que te hacen dudar sobre ponerte la vacuna. Y si realmente pesan más los contra, aún sabiendo lo terrible que ha sido esta pandemia, aún sabiendo el número de muertes y el saber que ya no es cuestión de edad o de raza o cultura, que esto no importa cuánto dinero tengas o qué hagas, sino que sin vacuna es tan simple como que hay más probabilidades de morir y ya, punto. Ese es el detalle. Enfoquémonos más en valorar nuestros seres amados, en dar tiempo de calidad, en cuidarnos más la salud, en ayudar a quien lo necesita. Tengamos fe hasta en los momentos más duros y sobre todo agradezcamos. Agradece. Cuando abras tus ojos por la mañana, agradece, porque tienes la oportunidad de un día más de vida. Vayamos recuperando nuestra forma de vivir. Espero que las personas que se fueron a causa de este horrible virus, pues, estén descansando en paz y que sus familias los recuerden con tranquilidad. Oremos por los que siguen luchando por sus vidas,
para que tengan otra oportunidad y puedan salir adelante. Y que la salud reine en el mundo, la paz. Sé que hay muchas personas orando porque sus seres queridos sobrevivan a esto. Oremos juntos por todos. Le doy un agradecimiento especial a los trabajadores de la salud en todas las áreas. Se volvieron los superhéroes de la pandemia. Es muy increíble todo lo que han tenido que pasar. Bueno, podría quedarme mucho tiempo hablando de esto. Sé que es un tema gigante y con mucho fondo, mucho que decir, muchas historias. Hay tantas anécdotas y situaciones con esto y seguro que ustedes tendrán su propia historia personal del virus. Pero es un tema difícil y mi idea era expresar mi sentir, mi pésame, mi agradecimiento y mi fe. Los invito a que desde ahí, donde me escuchas, cierres tus ojos o tal vez mires al cielo y digamos una oración por nosotros, por nuestros amigos, familiares y todas las personas, por los niños del mundo, todos los que hemos tenido que enfrentar este virus. Tal vez eres tú quien está contagiado en estos momentos y quieras unirte a esta oración por las almas que se fueron y por los que siguen graves luchando por sus vidas. Digamos, Dios, quiero que me sanes, que el dolor que he sentido a causa de esta enfermedad disminuya y que también ayudes a todas las personas que están en una situación difícil de salud por esta enfermedad. Ayúdanos a que podamos superar cada síntoma y que valoremos nuestra vida, que seamos más conscientes de cuidarnos y cuidar a otros, que cada día tengamos una oportunidad más de vivir. Guíanos y cúbrenos con tu manto. Una oración muy especial para Jonathan en Perú, el sobrino de una gran amiga, quien está muy mal. Y en estos momentos, mientras estoy grabando este episodio, sus familiares y amigos están unidos en oración por él. Oremos por todos, que se haga su voluntad, que se haga tu voluntad, Señor. Bueno, llegamos al cierre de este episodio. Les agradezco una vez más por escucharme y los invito a que empecemos a crecer en las redes sociales. Ya abrí Instagram. La página se llama Soltando_Historias y me pueden seguir escuchando por Anchor, Apple Podcasts y Spotify. Poco a poco iré abriendo más opciones de audio para ustedes. Por favor, apóyenme compartiendo este y todos los episodios. También si quieren ser parte de mi podcast y soltar una historia, escríbanme por Instagram o por el correo soltandohistorias1@gmail.com. Así que ahí podríamos organizar un podcast juntos. Será un placer tenerte de invitado. Bueno, me despido recordándote la frase con la que empecé hoy. No te rindas, debemos seguir luchando. Que siempre hay mucho de qué hablar, así que sigamos soltando historias. Bye bye.